En mayo de 2025, millones de personas compartieron al mismo tiempo un video grabado desde las alturas. Mostraba a decenas de criaturas largas, de color negro azabache, tan grandes como troncos de árbol, nadando en silencio bajo las aguas del río Amazonas. No emitían siseos, no provocaban grandes olas, simplemente se deslizaban bajo el agua como si fuera un día cualquiera. Al principio, muchos creyeron que era solo un producto de la tecnología gráfica, un clip de CGI cuidadosamente elaborado para engañar a la vista y a las emociones. Pero todo empezó a cambiar cuando un hombre habló. Viviendo a cientos de kilómetros de allí, afirmó haber visto criaturas exactamente iguales a las del video hacía 12 años. En aquel entonces, nadie le creyó. Pero cuando el video se viralizó, lo que él había descrito se volvió más aterrador que nunca. Si crees que la humanidad ya ha descubierto a todas las criaturas gigantes de la Tierra, este video te hará reconsiderarlo. En apenas unos minutos, verás algo que la ciencia no puede explicar, y sobre lo cual el gobierno aún no ha comentado, ni lo ha negado, ni lo ha confirmado. ¿Qué está pasando en el Amazonas? ¿Qué es verdad y qué es solo imaginación? ¿Realmente hemos descubierto todos los secretos de nuestro planeta? El hombre de esta historia es João Ribeiro, un habitante a orillas del río Madeira, un gran afluente poco conocido del famoso Amazonas. Sin teléfono, internet ni televisión, su vida transcurre aislada en la selva, acompañado solo por el sonido del agua corriendo, el croar de las ranas y la luz de la luna filtrándose entre los árboles densos. Tras casi 60 años viviendo en contacto con la naturaleza, João no necesita mapas ni GPS. Conoce cada corriente, cada canto extraño de ave y hasta el aroma del viento que pasa sobre el río. Para él, la selva amazónica nunca fue un lugar temible, hasta aquella fatídica noche de febrero de 2013, cuando todo lo que creía conocer se dio la vuelta. Aquella noche, João regresaba a casa tras colocar redes de pesca, mientras remaba en su pequeña canoa por un tramo del río llamado por los lugareños la Laguna Negra, un lugar donde nadie se atrevía a nadar. Vio algo que no podía explicar. Su bote medía apenas 3 metros y servía para colocar redes. Al llegar a una zona profunda, escuchó de pronto un golpe seco bajo la embarcación. Al principio pensó que era un pez enorme o una raya saltando, pero enseguida notó que la sombra bajo él era demasiado grande. La luz de la luna apenas iluminaba el agua turbia, revelando formas largas y negras que comenzaban a aparecer. No subían a la superficie, sino que se deslizaban en silencio por debajo, como submarinos vivos. Cada cuerpo triplicaba el tamaño de su bote, lo que significaba que medían al menos entre 10 y 15 metros de largo, con un grosor no menor de 40 centímetros. João los describió como la mitad de un barril en diámetro. No eran cocodrilos. No eran serpientes de agua comunes. João había capturado serpientes toda su vida, pero nunca había visto algo así. Lo que más le aterraba era cómo se movían sin producir un solo ruido, avanzando en formación, como un ejército bajo el agua. Contó al menos entre 15 y 20 de ellas. Algunas buceaban y volvían a salir, otras solo dejaban ver el lomo, brillando bajo la luz de la luna. Una pasó tan cerca que João pudo distinguir los patrones ondulados en su espalda, característicos de una anaconda adulta. Se quedó paralizado, con el sudor cayéndole por la cara a pesar del frío de la noche. Sabía que si alguna levantaba la cabeza, no tendría oportunidad. Pero, curiosamente, las criaturas no mostraron interés en él, pasaron en silencio y desaparecieron en la oscuridad de la selva. Esperó varios minutos hasta que el agua volvió a calmarse. No se movió, seguía aferrado al remo, con el corazón latiendo como un tambor. Esa noche no pudo volver a casa, atracó la barca en una orilla poco profunda, encendió una fogata y se quedó allí hasta el amanecer, sin apartar la vista del río. A la mañana siguiente, contó su experiencia a los vecinos, que se rieron de él. Algunos dijeron que soñaba mientras ponía las redes, otros que tenía malaria y alucinaba, incluso hubo quien insinuó que estaba borracho e imaginó un monstruo. João juró estar completamente sobrio y seguro de lo que había visto. No era una serpiente común, no era un pez y no era un invento. Desde aquel día nunca más colocó redes de noche. En cada temporada de crecida cerraba la casa más temprano y pedía a su esposa que no se acercara al río después del atardecer. Para él, aquel recuerdo era una advertencia. Algo aterrador habitaba en el Amazonas, algo que los humanos no conocían. Con los años,
La historia de João se convirtió en una broma del pueblo, un relato inquietante que se contaba en fiestas, sin que nadie supiera cuánto había marcado a quien lo vivió. Pero 12 años después, cuando un video de serpientes gigantes apareció en internet mostrando exactamente la misma ubicación descrita por João, la Laguna Negra, la gente empezó a pensar que tal vez su relato era más real de lo que creían. El 9 de mayo de 2025, las redes estallaron cuando se publicó un video en una cuenta de Facebook supuestamente de Tailandia. La grabación captó la atención mundial porque parecía sacada de una película de ciencia ficción, una criatura gigantesca nadando bajo las aguas turbias del Amazonas. Desde la vista aérea, la criatura aparecía como una sombra inmensa, moviéndose lentamente bajo la superficie. A pesar de la distancia, se percibía su tamaño colosal, quizá hasta 20 metros de largo, casi el doble de la anaconda más grande registrada. En cuestión de horas, el video superó el 1.000.000 de visualizaciones y decenas de miles de interacciones. Plataformas como Instagram, TikTok y X se llenaron de reenvíos con subtítulos en inglés, español, portugués y vietnamita. El pie de foto más repetido era: ¿existe realmente una anaconda gigante en el Amazonas? Pero justo cuando la emoción estaba en su punto más alto, surgió la controversia. Las redes se dividieron. Unos creían que era la prueba definitiva de una criatura legendaria. Otros que era una obra de inteligencia artificial demasiado bien hecha para engañar a las masas. Según AFP, los expertos comenzaron rápidamente a investigar. Usando la búsqueda inversa de imágenes en Google, descubrieron que el video ya había sido publicado el día anterior, el 8 de mayo, por la cuenta de Instagram @Subarna. Lo notable fue que la cuenta no ocultó sus intenciones. La publicación incluía la etiqueta IA y mencionaba 2 programas populares de generación de imágenes, Pollo y Kling, lo que sugería que el video era, en realidad, una creación de inteligencia artificial. Algunos expertos señalaron aspectos ilógicos en el clip, como que la gigantesca criatura parecía tener 2 cabezas en ciertos momentos, pero solo una al final. La tasa de fotogramas y los datos mostrados tampoco coincidían con los ajustes de un equipo de filmación profesional, lo que llevó a muchos a creer que se trataba de un elaborado engaño. A pesar de estos análisis técnicos, millones de personas no quedaron convencidas. Argumentaban que, si realmente se trataba de IA, el video estaba hecho con tal habilidad y detalle que resultaba casi sospechosamente realista. Un grupo de investigación de la Universidad de Sao Paulo emitió su propia evaluación, afirmando que el video contenía detalles extremadamente difíciles de falsificar, como el reflejo de la luz en el agua y las fluctuaciones irregulares de brillo, perfectamente sincronizadas con el movimiento natural del río. También destacaron fracturas minúsculas de luz, algo que la IA tendría grandes dificultades para recrear sin meses de trabajo capa por capa. La comunidad online quedó profundamente dividida. Unos examinaban cada píxel buscando fallos, otros creían que solo era la punta del iceberg de un secreto guardado por décadas. Menos de una semana después, el 14 de mayo, estalló otra bomba. Un segundo video, publicado en X, mostraba no solo una, sino un grupo entero de serpientes gigantes. Las imágenes aéreas revelaban al menos 17 criaturas enormes moviéndose en silencio bajo el agua. Cada una superaba los 10 metros de largo, con patrones ondulados visibles en sus cuerpos negros. Algunas se deslizaban parcialmente sobre la superficie, mientras otras buceaban dejando ver solo el lomo. El video sorprendió a los espectadores por su realismo, el reflejo de la luz, las sombras sobre el agua, el sonido de las aspas del helicóptero y, sobre todo, la forma en que las serpientes se movían al azar. Incluso los escépticos empezaron a dudar. Algunos especularon que el video podría haber sido filmado desde un helicóptero como parte de una inspección ambiental en el Amazonas. Otros se preguntaban si sería un fragmento de un documental inédito. Pero entonces, una pequeña cuenta en Brasil compartió el video con una simple frase: ¿acaso los lugareños no llevan años diciendo esto? Ese pie de foto hizo que Internet explotara. Toda la atención se centró de inmediato en João Ribeiro, el hombre que había vivido aislado junto al río y que había sido ridiculizado hacía más de una década por afirmar que vio una serpiente gigante. Coincidentemente, justo después de que se difundiera el segundo video, un hombre apareció en un foro en línea sobre criaturas misteriosas, asegurando que había visto al mismo grupo de serpientes en el lugar exacto mostrado en la grabación.
Relató cómo había sido objeto de burlas y expulsado de grupos de discusión por su imaginación descabellada. Pero cuando el segundo clip se hizo viral, lo que había descrito parecía demasiado preciso como para descartarlo. En la siguiente parte, conoceremos más sobre este misterioso hombre y la verdad oculta bajo las oscuras aguas del río Amazonas. En una pequeña aldea ubicada a unos 20 kilómetros al suroeste del río Javari, un afluente remoto y poco conocido del Amazonas, vivía un hombre llamado Han. No era investigador ni científico, tampoco cineasta de documentales. Han era un nativo común que vivía de la pesca y de guiar a equipos científicos que ocasionalmente pasaban por esa región de selva intacta. En marzo de 2025, Han contó una historia que dejó a muchos oyentes escépticos, sugiriendo incluso que podía estar alucinando por fiebre selvática o padecer algún problema neurológico. La historia fue publicada en un foro internacional de viajes de supervivencia, donde él ya había compartido otras experiencias sobre su vida en la selva amazónica. Durante un viaje de pesca de 3 días con amigos cercanos, Han recordó un suceso inquietante ocurrido una mañana muy temprano. Mientras remaban en silencio por un tramo oscuro del río, algo extraño sucedió justo frente a ellos. Al principio, el grupo pensó que solo eran raíces muertas flotando, pero cuando el objeto comenzó a moverse con un ritmo serpenteante característico, se dieron cuenta de que no se trataba de un error, era un grupo de pitones, pero no comunes. Han describió haber visto al menos 6 o 7 pitones enormes moviéndose en paralelo sobre la superficie del agua, la mayor de ellas de casi 20 metros de largo, del tamaño de un vagón de tren. Sus escamas eran de un negro intenso que reflejaba la luz de forma extraña. Cuando la linterna las iluminaba, su piel emitía un brillo tenue, como la superficie del carbón húmedo, creando una visión aterradora. Lo que más impactó al grupo fue que una de las serpientes tenía una cabeza del tamaño de una olla de cocina, con ojos negros profundos que no brillaban como 2 pozos sin fin. Al alzar la cabeza sobre el agua y mirarlos directamente, el grupo se quedó paralizado, conteniendo la respiración, sin saber qué ocurriría si hacían ruido. Tras unos minutos de silencio, las pitones se alejaron lentamente hacia la espesa selva inundada, desapareciendo misteriosamente. La historia de Han se compartió ampliamente después, pero no tuvo el efecto esperado. En vez de escucharle y creerle, lo tacharon de delirante. En foros y redes sociales muchos se burlaron, se rieron de él e incluso editaron imágenes para ridiculizarlo. Algunas cuentas lo acusaron abiertamente de inventar la historia para conseguir visitas o llamar la atención. Pocos días después, Han eliminó su cuenta en redes sociales y desapareció por completo del mundo en línea. Sin embargo, la historia que parecía olvidada resurgió de pronto cuando en mayo apareció un video de las pitones gigantes. Las imágenes de las serpientes nadando en silencio, su formación y sus movimientos serpenteantes coincidían perfectamente con la descripción de Han. Quienes habían leído su antigua publicación empezaron a compartirla de nuevo, usando la etiqueta «Perdón Han» como disculpa tardía por no creerle. No quedó ahí. Una cuenta de Perú también volvió a publicar la historia completa de Han con la frase «Quizá no estemos viendo un clip falso, sino verdades olvidadas». El misterio se profundizó al descubrir que nadie podía confirmar que Han hubiera vivido en esa aldea. Nadie en el pueblo lo recordaba y no existían fotos suyas, salvo una imagen de perfil borrosa en su antigua cuenta. Algunos comenzaron a preguntarse si Han realmente existió o si era un personaje ficticio creado para llamar la atención. Este misterio generó más especulación sobre que aún hay verdades ocultas en el Amazonas, y quizá esos secretos son demasiado grandes para que la gente común los conozca, o para que les permitan conocerlos. Tras la viralización del video de las pitones gigantes nadando por el río, no solo la comunidad en línea, sino también expertos comenzaron a involucrarse. Desde zoólogos y analistas de imágenes hasta ingenieros en tecnología de inteligencia artificial, todos empezaron a examinar el metraje cuadro por cuadro, haciéndose la gran pregunta: ¿cómo podría existir un grupo de serpientes así sin haber sido registrado nunca por la ciencia moderna? Para muchos, la reacción inicial al ver el clip fue: es imposible que una pitón mida 20 metros, pero si miramos atrás en la historia y en lo que la ciencia ha documentado, la idea no es del todo imposible. En la selva amazónica, donde millones de kilómetros cuadrados siguen inexplorados, existe una criatura real incluida oficialmente en el catálogo biológico, la anaconda verde, la serpiente más pesada jamás descubierta en la Tierra.
Según investigadores en Brasil, una hembra adulta de anaconda puede medir entre 6 y 9 metros de largo, con un diámetro corporal de hasta 30 centímetros y un peso de entre 150 y 250 kilogramos. Viven mayormente bajo el agua, son silenciosas y suelen ocultarse en el barro, los juncos y zonas inundadas poco profundas. Pero las tallas documentadas podrían ser solo la punta del iceberg. Las anacondas verdes pueden nadar a velocidades de hasta 20 kilómetros por hora y sumergirse durante unos 20 minutos. Algunos ejemplares en cautiverio han vivido hasta 3 décadas, superando los 500 kilogramos de peso. Se mueven lentamente, pero poseen un camuflaje impresionante y ataques letales repentinos. Su presa favorita no son animales débiles, sino cocodrilos. Los encuentros entre anacondas y cocodrilos han sido filmados, con la serpiente como ganadora habitual. Usan sus afilados dientes para sujetar a la presa, luego la constriñen con todo el cuerpo hasta romperle los huesos y la tragan entera. Tras una comida grande, pueden pasar semanas sin comer. Y notablemente no hay evidencia científica que confirme que las anacondas hayan atacado o comido humanos. Pero eso no significa que no pueda ocurrir. Uno de los primeros registros de una pitón amazónica gigante data de principios del siglo XX, durante una expedición de un naturalista británico. En su diario, describió haber visto una criatura tan grande como un poste de teléfono, de al menos 18 metros, tendida a lo ancho del río Madeira. El gobierno brasileño desestimó el relato como un fenómeno visual causado por niebla y luz solar, pero el explorador nunca se retractó. En muchas comunidades indígenas de Brasil, Perú y Colombia se ha transmitido la leyenda del sucurijú gigante, la serpiente demonio gigante. Dicen que esta criatura puede crecer hasta 30 metros, capaz de rodear y partir el tronco de árboles milenarios y tragarse una vaca entera en cuestión de minutos. Los lugareños cuentan historias de botes de pesca que desaparecen sin dejar rastro, y que días después solo quedan extrañas marcas deslizantes en el barro húmedo, como si algo enorme hubiera pasado por allí. No hay sangre, ni cuerpo, ni pertenencias. Algunos creen que estas leyendas son solo cuentos para asustar a los niños y evitar que naden demasiado lejos, pero cuando se les pregunta a los lugareños por las marcas, guardan silencio y miran a lo lejos. En una entrevista con la televisión alemana, el Dr. Felix Dran, investigador de fauna que vivió 8 años en el Amazonas, relató una experiencia inolvidable. Dijo que vio una huella aún húmeda, un círculo del tamaño del cuerpo de un adulto, que se extendía más de 15 metros sobre un banco de lodo. Al llegar, la marca estaba fresca, con el agua aún sin absorberse en la tierra. Afirmó: ninguna criatura de la selva podría haber hecho eso, salvo una serpiente jamás documentada por la ciencia. Entonces, ¿cuál es la verdad? Tras numerosos análisis de científicos, expertos en tecnología e incluso testigos que han vivido décadas en el Amazonas, toda la evidencia parece dejar un vacío. No ha habido declaraciones oficiales del gobierno brasileño. No se han encontrado cadáveres de serpiente. Nadie se atreve a afirmar nada con certeza, pero tampoco a negarlo por completo. El video sigue circulando, compartiéndose a diario, analizado en seminarios de biología y apareciendo al mismo tiempo en miles de grupos de teorías conspirativas en línea. Quizá en unos años, otra expedición descubra algo, o tal vez una cámara capture por accidente el momento en que la humanidad se enfrente a la verdad. ¿Tú crees que las serpientes gigantes del Amazonas son reales? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video hasta el final. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte más contenido emocionante. Adiós y hasta la próxima.